Qué bueno poder saludarles un día más, agradecidos a Dios por la vida que nos regala y poder compartir su palabra. Qué bendición es poder tener acceso a ella y poder escudriñarla. Estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y hoy día vamos a ver versículo 19 en adelante. Así que, así me acompañan, Mateo capítulo 5, versículos 19 y 20 de Mateo 5. Dice así la palabra de Dios: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Jesús está dando enseñanzas sencillas pero claves para nuestra vida, primero aquí en la tierra y obviamente en nuestro futuro en el reino de los cielos. Porque sabemos que aquí en la tierra estamos marcando lo que va a ser nuestra eternidad. Así que Jesús lo dice de manera sencilla: cualquiera que quebrante un mandamiento de estos pequeños. ¿Está acaso minimizando Jesús el poder de un mandamiento, la importancia de los mandamientos? No, sino que está diciendo: mira, todos los mandamientos son importantes. No importa cuán pequeño lo puedas considerar. Para Dios no hay pecados grandes y pecados pequeños. Los pecados, son ofensas a Dios y deben ser consideradas de esa manera. De igual forma, los mandamientos, no hay mandamientos más importantes y mandamientos menos importantes, es decir, algunos que podríamos cumplir y otros que pues no hay problema si los cumples o no los cumples. Les pongo un ejemplo sencillo. El congregarse es algo que el Señor lo pone como un mandato. ¿Por qué? Porque a Él le agrada la convivencia de su pueblo, que juntos su pueblo se reúna y presenten a Él ofrenda de alabanza y adoración y aprendamos juntos de la palabra. En la comunión de los santos hay gozo en su corazón. Entonces es un mandato que Él lo pone y muchos dicen: bueno, pero no es tan importante. ¿Por qué? ¿Quién dice que no es importante? Cuando el Señor dice: aún estos mandamientos pequeños, cualquiera que los quebrante, dice, y lo enseñe, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Sí, no es cuestión de que no va a entrar al reino de los cielos, pero sí llegará y será llamado pequeño. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas no dieron el valor y la importancia que Jesús les otorgó. Así que recordemos, las cosas que enseñamos, las cosas de la palabra de Dios, no hay cosa pequeña o cosa insignificante. Toda enseñanza que está en la palabra de Dios es importante y es necesario cumplirla. Y cualquiera que la quebrante y enseñe a otros a hacerlo de esa manera, dice, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y la segunda cosa dice: mas cualquiera que los haga, refiriéndose a los mismos mandamientos, cualquiera que haga los mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Me gusta este punto de la enseñanza, ¿verdad? Y cuando dice que los haga y los enseñe, está hablando del hecho de que la enseñanza dentro del discipulado que Jesús enseñó está basada en que lo hagas y entonces lo enseñas. Porque a través de tus acciones es la mejor clase y lección que puedes dar. Entonces, si lo haces, lo puedes enseñar. Y si cumples los mandamientos, los pones en práctica y tú mismo eres ejemplo en hacerlos, es el mejor ejemplo y enseñanza que puedes darles a aquellos que están aprendiendo de ti. Esa era la diferencia con los fariseos. Que ellos tenían el conocimiento, tenían la enseñanza, pero no tenían la acción. Ellos no cumplían los mandamientos como la palabra los describía. Y trataban de enseñar a los hombres sin hacerlo. Esa es la gran diferencia con Jesús. Jesús tenía autoridad. ¿Por qué? Porque Él hacía y enseñaba. Entonces la gente podía decir: lo que Él está enseñando, Él ya lo ha hecho o lo está haciendo. Por lo tanto, el hacer, el cumplir los mandamientos es la mejor manera de enseñar a otros a cumplirlos también, con el ejemplo. Y por eso termina diciendo en el versículo 20: porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor
que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Obviamente. ¿Por qué? Porque la justicia de ellos estaba basada en enseñar. Los escribas y los fariseos lo sabían, conocían los mandamientos y los enseñaban, y en eso estaba su importancia. Ellos eran considerados grandes aquí en la tierra, respetados. ¿Por qué? Porque sabían los mandamientos y las escrituras y las conocían. Y ellos eran los encargados de vigilar que se hicieran. Pero ¿por qué faltaba la autoridad que Jesús sí tenía? Porque justamente ellos no los cumplían. Entonces la gente, cuando veía sus acciones, su justicia no era correspondiente a su conocimiento, porque no actuaban conforme a lo que sabían. Y esto es triste en el cristianismo, cuando encuentras personas con mucho conocimiento, pero que no ponen en práctica lo que conocen. Qué diferente es cuando ves personas que conocen y viven lo que conocen, son un ejemplo. Vi al doctor Washington, Lord, y me da gusto porque justamente estaba pensando cuando preparaba este video de mis maestros en el Seminario Bíblico Alianza en Guayaquil, en Ecuador. Sus vidas y sus enseñanzas eran respaldadas por sus acciones. Cuando recordamos a mis maestros allá, sus vidas, cuando íbamos a las prácticas en las iglesias donde ellos ministraban, trabajaban, servían, podíamos verlos en acción de lo que ellos también enseñaban en el seminario. Y la gente con los años decía, este profesor, este pastor, ha sabido vivir y nos enseña con su vida, con el ejemplo. Entonces la enseñanza se vuelve diferente, se vuelve un ejemplo de vida. Y entonces quieres actuar conforme a lo que te enseñaron, porque te lo enseñaron haciéndolo. Es lo mismo cuando aprendemos de nuestros padres, ¿verdad? Mi mamá, mi papá nos enseñaron la palabra de Dios, pero nos enseñaron con sus vidas. Nosotros podíamos ver cómo ellos actuaban, conforme a la palabra. Igual, tú y yo conocemos las escrituras, vivimos conforme a ellas y enseñamos a otros. Y por esa razón muchos padres han perdido autoridad con sus hijos, porque no viven lo que enseñan. Y quieren pasarle la responsabilidad a la iglesia y decir, bueno, la iglesia es la encargada de enseñarles la palabra. No, en el hogar es donde se enseña. Por lo tanto, los hijos no tendrán excusa si en su hogar se ha enseñado y se ha vivido lo que se ha enseñado. Entonces no hay excusa para no hacerlo, porque con el ejemplo se dio la enseñanza. Por lo tanto, nuestra justicia debe ir acorde y dice, como lo dice la palabra de Dios, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿En cuanto a qué? A que cuando demos la enseñanza, vivamos y hagamos aquello que estamos diciendo con nuestros labios. Que esa sea nuestro ejemplo. ¿Por qué Jesús podía decir eso? Porque lo hacía. Voy a entrar posteriormente, comenzando el próximo año, una serie en cuanto a discipulado. Y es muy interesante porque entonces vamos a aprender qué es el verdadero discipulado a la luz y la enseñanza de Jesucristo. Porque es Él, en la palabra, quien nos enseña la correcta manera de hacer las cosas. Así que de ahora en adelante, cuando pensemos en las cosas que estamos enseñando, recordemos que lo que estamos enseñando debemos ponerlo en práctica. Y será la mejor forma de darle una lección a aquellos que están mirando cómo vivimos, cómo hacemos. ¿Que somos perfectos? No. ¿Cómo cometeremos errores? Es nuestra diferencia con Jesús. Él vivió una vida recta, limpia, pura, santa. Entonces, ninguno de sus discípulos tenía nada que decir. Pero aún en las situaciones más sencillas o insignificantes que podamos hacer, seamos responsables, seamos cumplidos, porque delante de Dios
Cada cosa que hagamos de acuerdo a la palabra será contada como bien. Y si infringimos, entonces tenemos que corregir, porque con el ejemplo también estaremos cumpliendo el mandamiento. Estaremos pidiendo perdón, reconciliándonos con el Señor, limpiando nuestras vidas y siguiendo adelante. Y ese ejemplo también podemos dar. Porque no se trata de decirle a la gente, mira, yo nunca he fallado, nunca he pecado, ningún error he cometido. Tal vez podemos mostrar nuestro lado humano. Como humanos, todos en algún momento infringimos, fallamos, caemos, resbalamos, ofendemos, dañamos. Pero lo importante es que la enseñanza es, pido perdón, arreglo, corrijo, cambio y sigo adelante. Y no me detengo solamente a sentirme frustrado por no haber podido hacer bien, sino que me pongo de pie nuevamente y digo, la palabra me dice que debo continuar, que puedo arreglar esto, que debo pedir perdón, que debo corregir, dar un cambio en mi vida, cambiar mi manera de pensar, mi manera de ser y comenzar a actuar en función de lo que sigue. Así que no te detengas, que tu vida sea un ejemplo. Sigue adelante, enseña con las acciones y ayuda realmente a otros para que la mejor lección que puedan aprender sea a través de nuestras vidas y nuestros testimonios, así como nosotros hemos aprendido de otros. No olvides poner tus ojos siempre en Jesús, pero mirar al Jesús reflejado en cada persona, cada líder, cada pastor que ministra o guía tu vida será importante, no para juzgarlos, sino para ver cómo también ellos se empeñan en dar el ejemplo, en continuar adelante. No mires los errores, mira las cosas correctas que hacen, mira su esfuerzo por seguir, mira el hecho de que se ponen de pie nuevamente y no se detienen y continúan caminando y continúan dándonos un ejemplo de perseverancia. Gracias a Dios por todos aquellos que nos anteceden en este camino y gracias a Dios por la palabra de Dios, porque en la Biblia encontramos a todos estos hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Hombres perfectos? No. Y la Biblia mismo narra sus debilidades, sus pecados, sus imperfecciones, sus caídas. Pero lo hermoso de la palabra de Dios es que nos muestra a cada uno de ellos poniéndose de pie nuevamente, continuando el camino sin detenerse, confiando en que Dios siempre les daba una oportunidad y las fuerzas para seguir adelante y para seguir el ejemplo de perseverancia. Nunca te rindas, que el Señor siempre te dará la oportunidad de continuar adelante y de ser ejemplo. El ejemplo más grande es saber que en los caminos del Señor puedes corregir, cambiar, pedir perdón y continuar, siendo un ejemplo de cambio y de transformación y del amor de Dios que tanto nos influye, tanto a ti como a mí, que nos permite seguir en este camino. Así que a enseñar con el ejemplo. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú dices, Jesús, aquí. Porque no consideras que hay mandatos sencillos o sin importancia, sino que todo aquello que tú das en la palabra es necesario cumplirlo. Señor, y tan difícil es vivir de acuerdo a la palabra en la forma correcta. Enséñanos, ayúdanos para poder cumplirlo en la manera en que tú lo hiciste, con el ejemplo, y así poder enseñar a otros en la manera en que tú nos enseñaste a nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos y bendigo a cada hijo o hija tuya que está mirando, escuchando este video. Señor, que nos anime tu presencia y tu Espíritu Santo a seguir luchando, a no rendirnos, a no quedarnos en si hemos fallado, hemos cometido errores en el fracaso y lamentándonos, sino poniéndonos de pie y considerando, Señor, tu palabra y tus mandamientos, corregir, cambiar y seguir adelante para dar ejemplo, como en todas las escrituras encontramos, de aquellos que nunca se rindieron y aquellos como Pablo que consiguieron caminando hacia la meta. Señor, yo bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos con la palabra el día de mañana.
No te olvides, estamos en Mateo 5, así que continuamos estudiando y reflexionando en lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, de este su servidor, el pastor Jonathan Prados, de la ciudad de Corona, en California. Un saludo a cada uno y por interno les estaré devolviendo sus saludos. No te olvides ponerle un like y suscríbete gratis en nuestro canal de YouTube. En YouTube vas Jonathan Prado con TH, ahí están todos los videos para que los puedas compartir con otros. Saludos Ángela, Abril, qué gusto saludarte. Los demás los estaré saludando conforme los veo. María Elena, Armando, Virginia. Hasta el día de mañana. Un abrazo fuerte.